En los libros de texto nos quieren explicar las grandes virtudes de los héroes de la Revolución, como si fuera un cuento de hadas, y uno de ellos es Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, Pancho para los amigos, a quien se le describe como un caudillo, un revolucionario popular, que era el protector de los campesinos, a los que repartía las tierras y todo lo que le robaban a los ricos, como un cuento del Robin Hood mexicano, y que se volvió la figura más importante de la Revolución Mexicana. Aunque la verdad está muy lejos de ser así. Y un ejemplo es cuando junto con su bola de mercenarios, masacró a todos los hombres y niños de San Pedro de la Cueva, un acto cruel y sanguinario que no te cuentan los maestros, pero que aquí te la contaremos. Iniciamos. Todo inició en 1915, cuando luego de ser derrotado por las fuerzas constitucionalistas lideradas por el general Álvaro Obregón en el Bajío mexicano, las fuerzas villistas se encontraban desmoralizados. Y Villa, envuelto en ira, y más porque tenía sus sospechas de haber sido traicionado por su gente de confianza, decide volver a Chihuahua, con el objetivo de pasar a Sonora en busca del apoyo de su aliado, el gobernador José María Maytorena. El problema es que nada de lo que había planeado salió como esperaba, ya que al llegar no encontró a Maytorena, quien había tenido que abandonar el estado. Aparte, en búsqueda de ayuda, sufrieron varias derrotas más. La primera fue cuando las fuerzas carrancistas encabezadas por el general Plutarco Elías Calles casi acaban con Villa y sus bandidos en Agua Prieta, y la otra, cuando los generales Manuel Diegues y Ángel Flores hicieron lo mismo en la hacienda El Alamito, en la frontera de Hermosillo. Ya para el 25 de noviembre de 1915, Pancho Villa, totalmente derrotado y golpeado en su orgullo, con la mayoría de sus viejos amigos que alguna vez fueron su mano derecha muertos, como Rodolfo Fierro, quien fue el más leal de todos, planeó salir de Hermosillo, para regresar a Chihuahua, en donde aún se le respetaba y tenía el lugar controlado. Pero para proveerse de provisiones durante el largo viaje, Villa decidió dividir su ejército en dos grupos, el primero conformado por más o menos 5,000 hombres que tomarían el rumbo de La Colorada, Tecoripa y Tonichi, y llegar hasta Chihuahua. La otra cuadrilla de 3,000 hombres, la cual lideraba él, se iría por Mazatán, Mátape, San Pedro de la Cueva, Batuc, Tepupa y Soaqui, con la misma meta de llegar al estado de Chihuahua, donde se reuniría con la otra flota. Es muy importante dejar claro que, ya con una revolución envejecida, el gobierno había perdido todo el control del territorio y muchos poblados habían sido saqueados por los ejércitos revolucionarios, así como por bandoleros. Sin nadie que los cuidara, los pueblos más alejados se encontraban indefensos, por lo cual organizaban sus propias tropas, armándose con pistolas y rifles para defenderse de cualquiera que intentara robarlos, y San Pedro de la Cueva era uno de ellos. Los habitantes ya habían sufrido varios atracos y para resolver el problema formaron una guardia integrada por más de 50 hombres armados con carabinas y rifles calibre 22, los cuales se encargaban de proteger a su gente, dando rondas y vigilando las afueras del pueblo, para no dejar que algún atracador entrase y prever cualquier ataque imprevisto. El día 29 de noviembre muy temprano en la mañana, Villa y sus hombres tomaron sus caballos, adelantándose un grupo de 150 hombres encabezado por los coroneles Jesús Verduzco y Macario Bracamontes, quienes irían al frente para evitar cualquier enfrentamiento. El miércoles, 1 de diciembre, unos pocos kilómetros de la entrada a San Pedro de la Cueva, en un cerrito llamado El Cajete, los pobladores que vigilaban se dieron cuenta que se acercaba una pandilla, a lo que pensaron que eran bandoleros que robarían al pueblo, y no estaban tan equivocados. El presidente municipal José María Cruz, Pedro Félix y Práxedes Noriega ordenaron abrir fuego contra los hombres armados, ignorando que se trataba de un grupo de villistas. Luego de un largo tiempo de tiroteo, se percataron del error que habían cometido, sabían que Pancho Villa no iba a perdonar tal equivocación, entonces lo que hicieron es que huyeron a los cerros cercanos, dejando el cuerpo de su compañero Noriega y el de 5 hombres de Villa. Los generales Margarito Orozco y Macario Bracamontes se dieron cuenta que todo aquello había sido en defensa propia, y le recomendaron a todo el pueblo huir, ya que conocían el temperamento violento de Pancho Villa. Algunos con mucho miedo, tomaron el consejo, pero la mayoría de los pobladores pensaron que esto se arreglaría simplemente hablando y exponiendo al general su equivocación. Al día siguiente, el Centauro del Norte se encontraba furioso por lo que había sucedido,
y ordenó a Margarito Orozco que arrestara a todos los habitantes del pueblo, así fueran mujeres y niños. Tras esto, los villistas atracaron casa por casa, tumbando las puertas, sacando a familias completas que estaban aterrorizados de perder la vida y aprovechando se llevaron todas las pertenencias que encontraban dentro. Las mujeres llorando, pedían misericordia, rezando porque un milagro los salvara de aquel violento hombre, pero Villa montado en su caballo, les gritaba que cerraran la boca, porque en ese momento ni Dios Padre podría hacer absolutamente nada por ellas. Macario Bracamontes, quien era originario de Sonora, pidió a Villa que no les quitara la vida a mujeres ni a niños, a lo que el revolucionario le hizo caso, pero dejó a más de 100 prisioneros, entre los que se encontraban menores de edad, los cuales fueron formados a un costado del templo católico para ser fusilados. Los villistas a la orden del jefe empezaron a disparar y se veía como de 4 en 4 o de 6 en 6 iban cayendo los cuerpos, mientras que los menores de edad daban pasos hacia atrás llorando y suplicando que se les perdonara la vida. El cura Flores, que atendía el templo, suplicó al centauro de rodillas que perdonara a los prisioneros, pero montado en cólera no lo escuchó y lo amenazó de muerte. El acto de horror continuó y el sacerdote volvió a suplicar que parara, pero esta vez Villa sacó su pistola y le disparó en 2 ocasiones en el cuerpo y otro en la cabeza. En ese momento, el coronel Bracamontes, asqueado con estos actos viles, sacó su pistola y retó a Villa a sacar la suya, gritándole que no iba a morir ni un hombre más, en lo que en un acto de cordura o cobardía, Villa volteó a la fila de condenados en donde aún quedaban de pie 8 adultos y 10 jovencitos, a los cuales perdonó la vida. Pero para ese momento, 85 hombres ya habían sido ejecutados. A estas personas que absolvió, se los llevó prisioneros para que realizaran los trabajos más duros entre su regimiento y asimismo ordenó a Bracamontes que antes de retirarse, les diera el tiro de gracia a los que yacían en el suelo y aparte que incendiara el pueblo. Villa continuó con su viaje a Chihuahua y al irse, Bracamontes ordenó prender fuego a algunos pastizales para que su jefe viera el humo desde lejos y creyera que había cumplido sus nefastas órdenes y asimismo, el general Margarito Orozco fingía darles el tiro de gracia a los que se encontraban caídos, disparando hacia el suelo. Pero aquí no acaba la historia, porque mientras Pancho Villa comía en un pueblo más adelante, una señora que pasaba reconoció a los prisioneros de San Pedro de la Cueva, ya que allí tenía familia cercana, se le acercó y le preguntó a Villa qué haría con ellos. Villa le contestó que aún no tenía idea, pero que si le pagaban un rescate, los dejaría libres. Esta señora al escuchar esto, se movilizó por todo el lugar, recolectando dinero, pero desgraciadamente solo juntó para 3. Al salir Pancho Villa del pueblo, dejó libres a los prisioneros pagados, dejando un episodio de muerte y dolor que quedaría en los registros de la historia de Sonora, la cual tratan de esconder aquellos que lo tienen como héroe. La verdad es que San Pedro de la Cueva quedó totalmente destrozado, ya que además de quitar la vida a 85 hombres, las fuerzas de Villa también les mataron las vacas, cerdos y gallinas y les robaron todas sus pertenencias de valor. Fue hasta que el general Plutarco Elías Calles, siendo gobernador del estado, visitó San Pedro de la Cueva y les asignó una pensión de 15 pesos mensuales a cada viuda, trayendo con esto un poco de justicia para el pueblo. En 1963 se levantó un hemiciclo en los que se puede ver los nombres de las víctimas en una placa de mármol situada en la plaza principal del pueblo, frente al templo, y cada año, el pueblo da una misa para recordarlos. Al final Pancho Villa perjudicó a gente pobre que su lucha supuestamente quería beneficiar. Y otra cosa es que a este acto tan cruel le han dado poca atención en la historia de Sonora, esto porque Pancho Villa fue convertido en héroe nacional y obviamente este hecho contradice la historia oficial. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.